Hoy vamos a ver el tema de fotografía, fotomotón, fotocall, pues al final en la situación del COVID, ¿vale? Quiero deciros que en esta formación he dejado registro de todas la parte, por así decirlo, general que deberíamos establecer en cualquier trabajo, ¿vale? Y después también esa parte específica, que en este caso es lo que nos trae pues esta actividad de fotografía, videofotografía, al final en lo que vosotros pues os manejáis en los eventos. Siempre es interesante qué hacer, ver las peores situaciones para estar alerta, para tener los protocolos establecidos correctos para abordar esas situaciones peores. Entonces, en todo momento deberíamos pensar en que hubiese, donde estemos trabajando, un trabajador infectado y un trabajador, siempre claro, poniéndonos en esa situación, ¿vale? Tendríamos que pensar que tendríamos un trabajador infectado y un invitado infectado. El motivo es por el cual, según nosotros hagamos esos protocolos, realicemos nuestra actividad, tenemos que limitar esa infección, ¿vale? Siempre ponernos en lo peor para paliar toda la situación que podría darse. Bueno, supongo que algún evento ya habréis realizado, entonces, una vez que vayamos a la parte específica, me gustaría que también pues aportarais, que me comentarais, ¿vale? Porque al final es donde mejor vamos a ver qué situaciones han cambiado, qué situaciones debemos de cambiar, ¿vale? De lo que hacíamos antes. Comenté en la anterior formación, bueno, en las anteriores, que es importante que tengáis el protocolo establecido y escrito. ¿Por qué por escrito? Porque si bien lleváis años realizando una actividad de cierta forma, ahora con esta situación sanitaria debemos de cambiarla. Entonces, la mejor forma de siempre mantener ese protocolo que desde un principio hemos decidido tener es teniéndolo por escrito y una vez que antes de acceder a un evento, por ejemplo, revisarlo para tener siempre presente todas esas medidas que han cambiado. Y cuando nos vamos, volver a revisarlo como, por así decirlo, un control. ¿Vale? En temas de alimentación, pues hay unos controles y unas verificaciones específicas y aquí lo podríamos hacer a través de eso, un checklist o ya mucho más profesional y os hablaré un poco del plan de contingencia, pero sobre todo lo veremos en el módulo 3, que así Aprogabe pues nos lo ha pedido. Vale, es importante. A lo mejor vosotros para vuestro día a día os parece, bueno, latoso hacer un escrito, tener un documento, pero ya os digo que es una herramienta muy, muy útil. Vale, bueno, os he dejado cierta cartelería, como en el módulo 1. Es para que la tengamos siempre presente. Si nosotros hacemos un documento para llevar, ¿vale? Para nosotros o para nuestros trabajadores, si hacemos un dossier para nuestros trabajadores, debemos de poner ciertas pautas básicas, ¿vale? Para tener siempre presente. Es muy importante que todos los trabajadores sepan que si tienen un mínimo síntoma, deben avisar. No ir a ningún sitio, sino avisar primero, ¿vale? Eso es muy importante. Si bien, aunque por ejemplo en el establecimiento nos puedan hacer petición de tomarnos la temperatura al acceder, ¿vale? Es importante que cada uno de nosotros, como trabajadores, un trabajador tiene que velar por su seguridad y la de los demás. Esto es un riesgo, entonces, tomarnos nosotros la temperatura diaria en casa a una hora habitual, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, nos la tomamos cuando estamos haciendo actividad, pues vamos a tener mayor temperatura. Entonces, es preferible, pues en reposo, más o menos a la misma hora, todos los días, y llevar un registro para ver cómo se mantiene nuestra temperatura, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos síntomas y podemos ser ese que os dije es infectado, es infectado sin síntomas? Pues, sobre todo, la mascarilla,
esas prácticas de lavar las manos frecuentemente. Siempre os voy a recomendar antes lavar las manos que higienizarlas. Va a haber en sitios que pues tendremos que higienizar porque no hay agua o porque es in situ cuando nos tenemos que higienizar. Pero yo siempre recomiendo, como técnico en prevención, lavar las manos antes que pues higienizar. Aparte, por otros riesgos que nos puedan salir, pues como dermatitis, ¿vale? Tenemos que tener presente todo. Pero bueno, importante, esa higiene en las manos. Al final, cuando veamos cómo se transmite, tenemos que tener siempre presente que para que a nosotros nos llegue esa enfermedad, ese contagio, es a través de nuestras mucosas, ojos y boca, siempre presente. Es preferible tener 4 cosas claras, ¿vale? Y tenerlas en todo momento presentes. Entonces, el evitar tocar los ojos, nariz y boca, si bien esa mascarilla obligatoria, y qué suerte hemos tenido que nos la hayan puesto obligatoria, ¿vale? Con ese matiz que tendremos dentro del evento que veremos, pero es importante, ya nos va a tapar nariz y boca. Ahora bien, los ojos, importante, no tocarnos en exceso. Y si nos tenemos que tocar, porque bueno, necesitamos tocar esos ojos, siempre, primero higienizar, tocamos ojos y después volver a higienizar. El motivo es porque los ojos no están protegidos. Entonces, si higienizamos, o sea, si tuviésemos posible contagio en contaminación en manos, higienizamos, manos limpias, tocamos. Si tuviésemos contaminación, imaginados, en ojos, tocamos y volvemos a desinfectar. ¿Para qué? Para volver a tener las manos limpias. ¿Vale? Entonces, ese tipo de pautas es importante siempre realizarlas igual, por lo que hemos dicho. Aparte, aunque todos queremos trabajar diario, pues habrá personas que tengan una cierta eventualidad. Entonces, todos los protocolos que estamos estableciendo nuevos, va a ser más difícil el que los mantenga en el día a día, ¿vale? Y durante toda la jornada laboral que ocurre en el evento. Aparte de que, como bien sabéis, en el trabajo, cuanto menos improvisemos, mejor. Y para los riesgos, es una máxima, ¿vale? Entre el orden y limpieza y poca improvisación, es una máxima para evitar, para que ese porcentaje de riesgo sea lo menor posible. Siempre vamos a intentar eliminar o limitar lo máximo, pues hacer que ese porcentaje llegue casi a cero, ¿vale? Bueno, entonces ese tipo de cartelería, lo que hemos hablado, quédate en casa, aíslate si tenemos esos síntomas y llamamos a ese número para que nos den indicaciones. Ahora, aparte, por los rebrotes que está habiendo, ¿qué tenemos que hacer? Pues ese listado, por ejemplo, ¿no? De posibles contactos. Si nos encontramos en esa situación, ¿vale? Esto va a ser al final, antes de iniciar la actividad, por así decirlo. Bueno, os dejo el decálogo de cómo actuar para aislarnos, para que lo tengáis, al igual que ese aislamiento domiciliario, que realmente si lo leemos entero, una vez que hacemos esta formación, nos vamos a dar cuenta de que se repiten muchas cosas en el sentido de, pues por ejemplo, esa papelera con tapa y pedal, ¿vale? Y bolsa interior, ciertos aspectos básicos los vamos a tener que repetir. Si ya los realizamos en casa, nos va a ser mucho más fácil también en el trabajo. Lo dicho, ¿cómo se transmite? Directa e indirectamente. Importante, ¿qué debemos de saber? En prevención de riesgos laborales, cuando no sabemos el porcentaje de riesgo que hay, asumimos que es como si fuera entero. Me refiero, si no sabemos la realidad de la existencia, asumimos como si siempre hubiese. Entonces, directamente sabemos el contacto que hay, debemos limitar esas distancias y esa mascarilla, y al final, indirectamente, Borja, ¿estabas hablando con...? No, vale. En cualquier momento, si queréis, levantáis la mano si necesitáis comunicaros, ¿vale? O si no, a través del chat. Espera que lo ponga para que después no me pille por sorpresa. Vale, ahí está. Bueno, pues os decía que vamos a tener ese contacto directo, ¿vale? E indirecto. Entonces, el indirecto, como es a través de superficies, y oficialmente, ya os decía en el módulo 1, que no hay ese registro de
qué porcentaje hay de que queden esas gotículas y de que nos podamos contagiar, vale, pues tenemos que asumir que es como si fuese directo. Entonces, vamos a tener que extremar las medidas tanto directamente como indirectamente, ¿vale? Bueno, dice, ¿es posible que tenga contacto con una persona que no tenga síntomas de COVID y me contagie? Sí. De ahí, esas medidas de seguridad que vamos a adquirir van a hacer que no nos podamos contagiar, ¿vale? Como os decía, sin ese contacto entre personas, con esa distancia, con la mascarilla e incluso, ¿qué vamos a ver después? Cuando estemos en el evento y haya personas desprovistas de mascarilla, vosotros, vuestro trabajo lo vais a hacer tanto cuando la tengan puesta como que no, ¿vale? Entonces, a más medidas de esa distancia, pues en ciertos momentos sería interesante pues poner una pantalla facial. O si os dificulta el trabajo, pues unas gafas de EPI, ¿vale? Para evitar esas salpicaduras. Va a ser siempre en momentos en que nosotros consideremos que no vamos a poder limitar esa distancia. Bajo mi punto de vista, ¿cuándo? Por ejemplo, pues si hacéis también el reportaje cuando estemos en el baile, ¿vale? Que la gente va a estar en más movimiento, no vamos a poder evitar no vamos a poder limitar esa movilidad, ¿vale? Entonces, en ese momento sería interesante adquirir también, poner ese EPI. Yo siempre digo que los EPIs, cuando estamos trabajando, la mascarilla va a ser un EPI, entonces, siempre digo que no es cuestión de disfrazarnos. Sí, por ejemplo, en el reportaje en el cual la gente va a estar en distancia y no vamos a tener contacto directo, ¿vale? No hace falta ponernos una pantalla facial, porque aparte, pues lo que nos va a hacer es que al final de toda la jornada estemos pues cansados, ¿no? Y llevemos el que tengamos todos esos EPIs puestos de peor manera que si los ponemos en el momento correcto, ¿vale? En el momento que realmente los necesitamos. ¿Qué ocurre? Que veremos que tenemos que ponerlos de una forma determinada, ¿vale? Pues para que realmente no nos genere un riesgo el ponérnoslo. Bueno, entonces decíamos que efectivamente nos puede contagiar, ¿vale? Pero ya os digo que afrontando todos esos protocolos y esas recomendaciones, lo que vamos a hacer es evitarlo. Bueno, ahí os dejo, un segundito, ya está admitida. Vale, ahí os dejo el enlace igualmente de esa guía del plan de contingencia, ¿vale? Me repito, pero porque es importante tenerlo todo por escrito, ¿vale? Pues para lo que os decía, para evaluarlo, para hacer la revisión y también para una vez leído, podríamos incluso añadir cosas o quitar, ¿vale? Es importante. De todas formas, lo veremos en ese módulo 3 y punto por punto. Bueno, medidas específicas. Vamos a ver primero esta cartelería, simplemente lo que nos va a dejar constancia, que visualicemos directamente, es las medidas previas antes del comienzo de la actividad, luego esa distancia de seguridad que debemos de mantener, higiene y limpieza y medidas organizativas. Y luego las específicas, ¿vale? Lo que iremos desgranando y que espero también que podamos ir, que podáis participar y viendo situaciones que a lo mejor ya se os han dado, ¿vale? Importante en este caso, todo, pero sobre todo esa distancia de seguridad que, como os digo, en algún momento la otra persona que va a estar en esa situación, que va a ser el invitado, va a estar desprovisto, ¿vale?, de esa protección. Es importante que lo asumamos, que en algún momento va a estar desprovisto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Pues asumir mayor protección. Bueno, dice, fiebre. Si tenemos fiebre, eso. No dar comienzo a esa actividad. En cuanto al desplazamiento, siempre nos va a decir mejor individual, pero si vamos varios, podemos ir. ¿Qué ocurre? Que tenemos que extremar esas medidas. Tenemos que llevar mascarilla, que bueno, es obligatoria si no convivimos, pues varios trabajadores no conviven. Esa mascarilla
puesta, ¿vale? Y luego medidas de higiene en el propio coche. Por ejemplo, que siempre vayamos sentados en el mismo sitio, aunque higienicemos, ¿vale? Usemos esa ventilación en el propio coche y es importante que sí que hay registro de ello. Os comenté en el primer módulo que en prevención de obligado cumplimiento es lo que está en reales decretos, en guías o manuales es recomendaciones, ¿vale? Pero sí que hay registro de que si hay 3 asientos en el vehículo, el del medio no se emplee, ¿vale? Aunque llevemos mascarilla y aunque hagamos ese uso de la ventilación. Bueno, nos dice distancias de seguridad. Ahí está, pone de 2 metros, sabemos que ahora mismo es de 1,50, pero igualmente, cuanto mayor distancia podamos mantener, mejor, ¿vale? Y en cuanto al control de acceso, se refiere a cuando accedemos al evento, ¿vale? Debemos de tener una coordinación con ese evento, o sea, con ese establecimiento. Si bien, por ejemplo, hacéis fotografía en casa particular de los novios, de las novias o de, pues, del niño del bautizo, o de... Bien, si vamos primeramente a una casa particular, debemos también informar de ese protocolo, de ese plan, ¿vale? ¿Para qué? Para no encontrarnos situaciones en las que estemos dentro de la habitación, por ejemplo, con excesiva gente. Pues antes de acceder, que ya sepan que no puede haber más gente de la del propio aforo. ¿Cuál es el aforo? Que se pueda mantener esa distancia de seguridad de 1,50, claro, pero alrededor de mi persona como trabajador y de los demás. Imaginaros que os encontráis en ese reportaje de cómo se viste la novia. Bien, pero no todos, pues estará una persona que ayude, va a depender también de la estancia, ¿vale? Que esa estancia esté higienizada, claro, en su casa, el decirle, no es que donde tenga que entrar yo tiene que estar higienizado, va a quedar brusco, ¿vale? Entonces, extremaremos nosotros las medidas de no contacto de cosas particulares, de superficies, ¿vale? De lo que toquemos recordar, higienizarnos, ¿vale? Luego, vais a estar con vuestra, bajo mi punto de vista, con vuestra herramienta cercana a la cara, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, vosotros vais a saberlos mucho mejor que yo, hasta qué punto la acercáis, hasta qué punto la mantenéis, por así decirlo, sucia. Acordaros que yo voy a hablar siempre de limpio, todo aquello que esté higienizado, y sucio, todo aquello que sea susceptible de que ha sido contaminado. Si nosotros por ejemplo, nuestra cámara la apoyamos, hay posible contaminación, ¿vale? Entonces, esa cámara ya hablaríamos de que sería sucio, ¿vale? Entonces, debéis de también eso, extremar ahí, y por eso digo lo del plan de contingencia, para dejar registrado cada punto de vuestra actividad y que veáis todos esos puntos críticos, por así decirlos. Bueno, dice higiene y limpieza, lo que estamos hablando, ¿vale? Y limpieza de espacios. Ahí limpieza de espacios, pues sería por parte del establecimiento, a no ser que, por ejemplo, vosotros hagáis reportajes en un centro cerrado, pues vuestro propio, ¿vale? En una agencia, en lo que vosotros tengáis para hacer reportajes interiores, ¿vale? Y ahí tendréis que establecer un protocolo como de oficina, por así decirlo, que también veremos después. Vamos a detallar un poco. Bueno, dice, y medidas organizativas, difundir esas recomendaciones, siempre debemos informar tanto a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores, como al cliente, ¿vale? Yo siempre pido, a ver, no es cuestión de meter miedo y decirles, no podemos hacer nada, sino, mirar, en la situación en la que estamos, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, incluso podemos adaptar ciertos aspectos, ¿vale? Por ejemplo, cuando veamos lo del fotomatón o el fotocall, claro, a ver, con limitaciones, porque aunque esos clientes nos aseguren que todos conviven, ¿vale? Pues sí, pueden convivir todos, en el sentido que ya se han visto, imaginaros que es un evento pequeño, no, es que ya se han visto todos, ya hemos tenido un acercamiento, ¿vale? Pero inmediato a, entonces debemos igualmente extremar ciertas medidas, ¿vale?
Bueno, y dice, y prevención, reforzar la prevención de riesgos propios de vuestra actividad. Vale, o sea, que el protocolo que establecemos no repercuta en que tengamos mayores riesgos en otro sentido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como vamos a usar producto químico para esa desinfección, vale, debemos acordarnos siempre de esa ficha de seguridad para realizar correctamente esa manipulación del producto o ese almacenamiento, ¿vale? Para no provocar nosotros riesgo. Por ejemplo, eso. Otro aspecto, el tema, como se decía en el primer módulo, de cómo ponernos nuestro EPI para que realmente nos proteja una vez que lo tenemos puesto, pero una vez también que nos lo estamos poniendo, ¿vale? Que ahí, pues hay veces que, pues eso, el hecho de que ya hemos normalizado que llevamos mascarilla, pues hay prácticas que hacemos inconscientemente que no debemos hacer, ¿vale? Que convertimos esa mascarilla, la mascarilla va a tener la zona sucia por fuera y la zona limpia por dentro. Entonces, hay prácticas que desarrollamos que es una línea muy fina la que hay entre zona limpia y zona sucia, ¿vale? Va a ser, pues por ejemplo, en este caso, va a ser así, va a ser una línea muy fina, entonces debemos siempre usarla correctamente, ¿vale? El ponerla, el quitarla, si no de nada sirve estar la jornada laboral entera con esa mascarilla, si no nos protege porque lo hemos hecho mal, ¿vale? Bueno, y vamos a seguir. Entonces, os dejé aquí registrado lo del tema del plan de contingencia, ¿vale? Que va a desarrollar pues los riesgos, las medidas preventivas, las diferentes situaciones, todo eso debe estar en materia de COVID. Es, por así decirlo, como un plan de prevención, pero a nivel simplemente del COVID, como la evaluación del COVID, ¿vale? Con unas normas. Ya os digo que todas las guías que he visto, en todas aparece. Todas aparece que esa actividad tiene que tener ese plan de contingencia. Además, es interesante ofrecérselo al establecimiento, ¿vale? Como garantía y como coordinación de actividades. Bueno, comunicar a las personas trabajadoras y usuarias aquellos aspectos del plan de trabajo, ¿vale? También, ¿para qué? Para establecer, imaginaos que vosotros tenéis una forma de trabajar, pues ver que realmente es compatible con ese establecimiento al que asistís, ¿vale? Dice más, formación a los trabajadores en el contexto del COVID. Es muy importante que yo como empresario tenga esta formación, pero mis trabajadores tengan la misma. ¿Para qué? Para asumir la responsabilidad de todos. El trabajador debe velar por su seguridad y la de los compañeros, ¿vale? Entonces, eso es una obligación. Eso quiere decir que cuanta más información tengamos, más formación tengamos, mejor lo haremos. Y nos habla ahí de esa higiene personal y medidas de prevención y protección con esos EPIs. Bueno, el suministro del material, nunca debemos de llegar cortos o quedarnos escasos, ¿vale? En el sentido de tener mascarillas suficientes, tener guantes. Si nosotros realizamos nuestra limpieza, debemos de tener tanto los productos de limpieza, de desinfección, los guantes. Yo solo soy, como técnico de prevención, solo soy partidaria de los guantes en limpieza. O si ya hay un posible contagio, vale, y se activa ese protocolo de contagio. Pero en el momento, en el día a día, en el transcurso de nuestra actividad, no recomiendo los guantes. ¿Por qué? A no ser, por ejemplo, que hubiese otro riesgo de tipo de dermatitis, pues persona con alergias, ¿vale? Pero si no es una persona sensible, no necesitamos esos guantes. Da esa falsa seguridad y al final lo que crea es que toquemos más, por así decirlo, de la cuenta, ¿vale? Y luego, en cuanto a la revisión especial de sistemas de climatización y ventilación, sobre todo, ¿cuándo? En esas estancias cerradas, ¿vale? A las que vamos a asistir, que haya un sistema de climatización. Recomiendo siempre mejor la ventilación natural, esa ventana abierta, ventana y puerta para que haga corriente, ¿vale? Esto simplemente es informar, pues si sobre todo accedéis a un espacio cerrado del cliente propio, pues que se puede hacer todo al aire libre, mucho mejor. Pero si quieren algo en concreto, que tampoco os tenga que limitar totalmente de decir, no, esto no lo voy a hacer,
si tomamos esas medidas, estaría bien y sería correcto poder desarrollarlo. Bueno, lo que hemos hablado de ese personal trabajador, de la fiebre y de esa forma de acceder a ese trabajo, y nos dice ahí, contacto previo y posterior con el cliente. Bueno, he de decir que, claro está, para poder desarrollar esta guía, este manual, aparte de revisar todo tipo de guías, manuales, reales decretos, donde apareciese algún aspecto de la actividad, pues he hablado con Ana Santervás para, pues, preguntarle ciertos aspectos, ¿vale? Entonces, al final va a quedar en lo que el profesional considere, ¿vale? ¿Qué ocurre? He intentado abarcar todas las situaciones o todas las casuísticas, y si hay alguna que no, pues me la comentáis en cualquier momento y lo hablamos. Ella, por ejemplo, pues me decía, si puedo comentarlo, me decía que ella hace mucho más teletrabajo que se hacía antes, que los clientes no tienen problema en contactar con ella vía mail, videollamadas, llamadas. Entonces, está muy bien. ¿Por qué? Porque limitamos por completo ese contacto directo, ¿vale? Sobre todo antes de ese evento y después. ¿Se podría hacer en oficina? Sí. En oficina, en agencia, en local fotográfico, en una instalación, imaginados, pues que no tenemos oficina, pero nos piden pues vernos en persona, pues irnos a un coworking, sí. ¿Qué ocurre? Que debemos de tomar todas las medidas sanitarias, ¿vale? Higiénico-sanitarias que hay. ¿Qué serán? Por supuesto, siempre la mascarilla, esa distancia. Ese local debe de tener varios puntos de desinfección, como son una alfombra desinfectante, ¿vale? En el establecimiento, cuando vayamos al establecimiento en sí, al evento, debería haber también esa alfombra a la entrada y luego en la salida hacia, por ejemplo, un jardín, ¿vale? En las dos direcciones. No sé si os habéis encontrado las alfombras que tienen producto químico, higienizante y luego secado, ¿vale? Si bien, por ejemplo, en dirección de establecimiento jardín no haría falta ese secado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que una vez que damos la vuelta, jardín interior sí que es interesante. ¿Para qué? Para no ir desplazando el líquido. Aunque es muy volátil y pues no va a quedar encharcado, ¿vale? La afluencia de personas en ese evento, me refiero, en esa instalación, va a ser grande. Entonces, quitamos ese riesgo de resbalar, ¿vale? Por ese tema del secado. Entonces, vuelvo a centrarme en el contacto previo y posterior. Es que con lo de la alfombra me fui a lo de los eventos. Bueno, entonces, cita previa, por supuesto, para evitar pues esas aglomeraciones o necesidad de usar una sala de espera, o sea, que directamente entre. Cuantos menos sitios, elementos tengamos que higienizar, mejor, ¿vale? Entonces, si queremos hacer in situ, pues que solo tengamos que higienizar donde se siente, tampoco lo vamos a tener de pie, ¿vale? O los elementos que toquemos, pues una mesa. ¿Cómo podemos evitar esa distancia? ¿Vale? En una mesa, pues con un metacrilato. Vale, vamos a tener mascarilla. Entonces, decimos, bueno, pues el metacrilato es totalmente necesario. Bueno, pues va a depender, por ejemplo, imaginaros que esa persona no usa mascarilla porque médicamente puede, o sea, es una persona de las que está registrado que no tiene por qué usar mascarilla, ¿vale? Eso nos lo tendría que notificar. Entonces, vamos primeramente en esa cita previa a hacer esa petición de cita previa, al informarle, mira, tienes que acceder con mascarilla. No, es que soy persona que por mi situación médica no uso. Bueno, pues ahí ya tendríamos que poner mayor protección, ¿vale? Y luego hacer una higienización mayor o directamente indicarle, bueno, mira, pues para tu mayor seguridad hacemos videollamada. Si es posible, habrá gente pues que las nuevas tecnologías aún no las lleven, entonces tenemos que ir adaptándolo todo, ¿vale? Y viendo todos los puntos en los que, pues, imaginados, habéis hecho ya una previa, o sea, alguien ha asistido a vuestro centro de trabajo y ahora veis, decís, uy, pues aquí fallé en esto, aquí fallé en lo otro, ¿vale?
es importante que reviséis eso. Dice, revisar también en qué forma enseñar ejemplos de composición fotográfica, trabajos ya realizados, que no exista un contacto susceptible de contaminación o que puede existir luego lo cambio para dejaroslo indicado, o que pueda existir una correcta higienización, ¿vale? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con una tablet. En papel no, porque la higienización no existe en el sentido de deterioraríamos el papel, a no ser que lo hagamos desechable, ¿vale? Que lo presentemos y luego lo hagamos desechable. Pero siempre debemos de pensar qué tocamos nosotros, qué toca el cliente y cómo mejorar o poder desinfectarlo o desecharlo. Entonces, ahí os dejé, bueno, lo de las medidas que ya lo hemos visto, medidas para garantizar esa distancia, entrada y salida, ¿vale? Os he informado también del tema, por ejemplo, de esa alfombra, ¿vale? Es importante esa coordinación, ¿para qué? Para cuando lleguéis con todo vuestro equipo, no haya en la puerta, entiendo que podéis entrar, depende, si vais haciendo el reportaje de que entra los novios, por así decirlo, en el establecimiento, vais con ellos, pero sí tenéis que hacer montaje antes de ciertos aspectos de vuestra actividad, entraréis a lo mejor por puerta de servicio. Entonces, que no coincidáis en ese momento con otras actividades, con otros trabajadores, otras empresas, ¿vale? Bueno, os dejo aquí todo eso que ya hemos ido viendo. Y ahora, en el desarrollo propio de la actividad, lo que decía, cuando se realizan fotografías en esos espacios cerrados, desinfección de los equipos antes de entrar, y preferiblemente no se apoyará nada, como os he comentado, desinfección de manos y planificación en el interior. Mantener también esos EPIs en todo momento, ¿vale? Y que exista esa ventilación natural, pues ya os lo he ido comentando. De todas formas, también es importante la comunicación, ¿vale? Que os he dicho con la persona que va a estar en el interior. Después, medidas cuando se realicen fotomatón o fotocall. Fotomatón en el más amplio aspecto de que se lleven esas fotografías. Vale, pues si las va a echar, o sea, las va a imprimir la máquina, debemos o bien poner un gel para que la persona que vaya a tocar la máquina, ¿no? Cuando recoja sus fotografías, se higienice, ¿vale? Y de vez en cuando se haga esa limpieza, o si no, una persona, que hacía Borja así. Sí, porque al final no lo hacen. Entonces, limitamos mucho más. ¿Qué hacemos? Persona. Como, bueno, a vosotros no os influye tanto, pero como los buffets, que ahora no es buffet, sí que tú puedes decidir lo que comes, pero tiene que haber alguien que te lo entregue, ¿vale? Entonces, igual. Sí que, claro, ¿qué ocurre? Que si, por ejemplo, te piden, no, pero tú déjalo ahí, ya nosotros nos organizamos. Claro, a ver, tu responsabilidad está claro que va a ser llevarlo higienizado, ¿vale? Y llevártelo de nuevo, o sea, llevarlo a otro evento higienizado, totalmente. Pero ¿qué ocurre? Que si tú estás prestando ese servicio, ¿vale? Y como empresa también estás allí, es interesante que realmente controles todo la higienización de todo tu material, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, que es preferible que haya alguien. Si no, pues un fotocall, lona, estructura o cartelón o pared, o sea, algo que es preferible que no sea el típico de el marco, ¿no? De que lo cojan. ¿Por qué? Porque tendría que a cada uso estar desinfectándose. Entonces, eso lo podéis adaptar pues a eso. Fotocall directamente. En cuanto a, por ejemplo, las típicas cosas que se pone la gente, los gorros, todo el merchandising, ¿no? Pues no sé cómo el atrezo que le llamáis. ¿Qué habría que hacer? O bien, desechables, ¿vale? Desechables en el sentido de que sean de papel y que se le informe de que lo usen y lo desechen, o bien metérselo en paquetitos individuales. ¿Qué ocurre? Que eso va a conllevar un precio mayores. Un paquetito por persona con ciertas, pues unas gafas, ¿no? De atrezo, ciertos elementos, ¿vale? O si no, ir higienizando, que haya alguien que esté higienizando.
Y claro está que ese material que sí que higienizamos, que se va a reutilizar, que sea fácil de higienización. Pelucas nada, boas de pluma nada, ¿vale? ¿Que lo desechamos? Perfecto. ¿Que lo pagan desechado? Perfecto. Pero si no, todo lo que sea que se pueda higienizar. Como por ejemplo, los sombreros bombín, típico, ¿no? Pero higienizable, de plástico, que se pueda totalmente higienizar. Vale. Nos dice ahí, incluir dispensadores de gel situados en la entrada de los equipos y en la mesa junto. Si hubiese libro de firmas, hay empresas que hacen, pues eso, de la foto, ¿no? Que hacen fotos instantáneas, pero las hace un fotógrafo, no ellos mismos, ¿no? Entonces, el fotógrafo hace fotos instantáneas y luego pues las pegan como en un álbum. ¿Esa persona podrá escribir? Sí. ¿Cómo podríamos hacer para que escriba y no haga una contaminación? Pues bien, por supuesto, en la zona donde esté ese libro abierto, mascarilla, ¿vale? Por supuesto, higienización de manos e indicar que se higienice no hasta aquí, ¿vale? Si no, pues un poquito más allá. Por cierto, nosotros también cuando trabajamos, si trabajamos con manga corta, debemos higienizar un poco más de por encima de donde tengamos la manga. Esto no lo comenté. Y si no, si trabajamos con manga larga, pues higienizar un poco más de lo que nos vaya a cubrir la manga. Vale, bueno, nos dicen, incluir esos dispensadores y dice, todo el material que incluyamos para pegar, escribir de las dedicatorias será nuevo y será entregado junto con el libro de firmas. Lo ideal sería que estuviera alguien, que ese pegado, vale, sí, la persona escribe, pero ese pegado lo hiciera pues un trabajador, un profesional. El COVID lo que conlleva también muchas veces es mucho más personal, ¿vale? Para el control. Lo que decíamos de esto todo lo podríamos controlar con una persona, en cambio, el hacer fotos o vídeo rodeado de de toda la clientela es más difícil, o sea, de todos los invitados, ¿vale? He estado viendo que, por ejemplo, en Santa Barnes hacéis el vídeo 3D, entonces, por ejemplo, todo eso, vale, yo recomendaría que pusierais o gafas como EPI o pantalla, por el tema de que realmente estáis concentrados en cierto trabajo, vale, y se os van a escapar cuando hay mucha gente en movimiento. Yo lo haría así, incluso eso, cualquier trabajador, cualquier fotógrafo que haga el tema del baile, que vaya a estar rodeado, que no controle totalmente esa distancia, yo me pondría ese EPI a mayores. Bueno, decíamos, dice, los carteles con frases divertidas, lo que hablábamos del atrezo. Bueno, pues esos carteles también, imaginaros, tienen que ser de posible desinfección, ¿vale? Directa, al momento. Bueno, ahí puse pelucas, lo de las pelucas lo voy a quitar. Quité lo de las boas, ¿vale? Los collares de flores, todo eso. Si es desechable, perfecto. Si no es desechable, si no es fácil de higienización, no lo debemos usar. Y bueno, luego ponía ahí cajas con un número determinado de productos, con una variedad de artículos para que cada invitado tenga acceso. Lo que pasa es que eso, pues al final, es preferible hacer 4 cosas bien que no 6, ¿vale? Con muchas complicaciones, en el sentido de que pueda existir ese contagio. Nos dice, medidas preventivas cuando se realizan las fotos en grupo. Bueno, tanto en grupo como fotos de novios de familias convivientes. A ver, si bien a los novios, a la propia familia conviviente, que sepamos que conviven, ¿vale? Yo como profesional de prevención no les diría, sácate la mascarilla, y menos ahora que es obligatoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque no, es que el fotógrafo nos informó que nos lo quitásemos. Entonces, yo diría, vamos a hacer las fotos. Lo que hacemos es sacarla y cuando ellos nos digan, sin mascarilla, tú le tienes que informar. La mascarilla es obligatoria, ¿vale? Y tienes que decirle,
bajo tu responsabilidad, sacas la mascarilla. A ver, claro, estas fotos de cerca de los novios y demás, de cerca me refiero con esa cercanía, esas se hacen. ¿Qué debemos intentar? ¿Dónde se hagan? Sobre todo al aire libre o sobre todo, más que nada porque ellos se van a quitar la mascarilla, pero que no haya cerca gente, ¿vale? Sin mascarilla, sin protección, o que no haya, imaginaos, excesivo aderezo con posible contaminación, ¿vale? Pues que no estén pegados a una cortina, ciertas medidas que ya que se quitan esa mascarilla, ¿vale? Pero importante nosotros no animar a eso, sobre todo porque además después, ¿cómo hacemos para limitarlo? Si les hemos dicho primero, quítala, luego como le decimos, no, no, ahora no la quites, ¿vale? Va a ser como una rutina. Y nos dice, el fotógrafo no debe incitar a eso, el momento en el que los invitados se la quiten, nosotros debemos mantener esa distancia o interpersonal suficiente para velar por nuestra seguridad o ponernos esos EPIs que os he indicado. Vale. Y que con ese, por así decirlo, con ese plan de contingencia o con ese documento, si bien aún no hemos hecho ese plan, simplemente con un documento de nuestras normas básicas, vale, informando al cliente al final, pues también vamos a hacer que vea que es seguro. No es, no quiero pillarme, no, es, damos seguridad, ¿vale? Nuestras prácticas están establecidas así porque damos esa seguridad de no contagio. Bueno, al final va a ser igualmente para novios o familias convivientes. Al final vosotros vais a ser los que desarrolláis ese trabajo, ¿vale? Ahora, en cuanto a la gestión de residuos, es importante que sepamos que en ese establecimiento o que nosotros mismos, imaginados, pues lo que decíamos de vamos a desarrollar en otra localización esas fotografías, ese reportaje, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro vehículo en el cual vamos a ir, entonces ahí, ¿qué debemos de llevar? Aparte de lo que hemos dicho, que tengamos en exceso, para poder reponer si se nos estropea, si se nos rompe, si necesitamos reponer esos productos, también debemos de llevar una papelera, ¿vale? Para los residuos. ¿Qué papelera es? Para que no se toque. ¿Cómo es que no se toque? Las hay automáticas, pero la más sencilla de pedal, con tapa y papelera y bolsa, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento en que, pues eso, hacemos el reportaje, nos quitamos sudor, nosotros o el cliente o el trabajador, o si tenemos trabajadores a nuestro cargo, ¿vale? Todo eso va a ir a esa papelera. Yo también identifico, aunque en las guías no se identifico, por ejemplo, las botellas que bebamos de agua, ¿vale? Bueno, botella de agua, de refresco, todo lo susceptible que pase por nuestra boca o nuestros ojos, ¿vale? Debemos depositarlos en esa papelera. Entonces, es interesante en nuestro vehículo de trabajo llevar una papelera. En el centro de trabajo, pues si es centro cerrado, tenerla también. Y después, también cuando estemos en el establecimiento, saber en qué puntos hay esas papeleras. Yo estoy recomendando que no se pongan solo esas papeleras en el baño. ¿Por qué? Porque es susceptible de que tú estés trabajando y quieras desechar un pañuelo o desechar pues, una botella de agua en tu zona de descanso. Vale. Hablando de las zonas de descanso, aunque no es totalmente gestión de residuos, pero sí es importante que sepamos que es preferible decir, voy a hacer una pausa, voy a hacer un descanso. ¿Para qué? Para conscientemente sacarnos la mascarilla, realizar, bueno, primero higienizamos manos, sacamos mascarilla, cómo sacarla, por ejemplo, pues lavarnos la cara, ¿vale? Volver a higienizar manos, poner la mascarilla de nuevo, si ponemos la misma, o por ejemplo que tengamos que cambiarla, pues hacerlo en un momento de descanso, ¿vale? No deprisa y corriendo, porque al final, si lo hacemos deprisa y corriendo, no lo vamos a hacer correctamente, con lo cual podemos contaminar interiormente la mascarilla. A ver, no es cuestión de que
creáis que todos están contaminados, pero sí susceptible a, y eso ya es suficiente como para tomar precauciones, ¿vale? Y también, en cuanto a lo de los descansos, es muy importante que siempre tengáis presente no hacer esto con la mascarilla puesta, ¿vale? No rascarnos, no tocarnos, no tocarla para que si se nos... debemos de tener una mascarilla apropiada en el sentido de con nuestra forma de cara o con nuestro trabajo. Me refiero, si con nuestro trabajo no necesitamos que sea muy abultada, ¿vale? Pues que sea menos abultada. Pero si, por ejemplo, a nosotros nos dificulta el habla, el que se nos quede pegada, pues lo que debemos hacer es escoger una mascarilla correcta, ¿vale? Para que no tengamos estas malas prácticas, en consecuencia a lo que nos moleste de la mascarilla. Molestar nos molesta porque no estamos habituados, ¿vale? No es cuestión de pues, buscar una panacea, algo idílico, pero sí intentar, sobre todo, el tema de no toquetearnos, no bajarla así. Lo que os decía de la línea fina, ¿no? Que hay entre la zona limpia y la zona sucia. Pues si nosotros nos la bajamos, podemos arrastrar, ¿vale? Al final está toda la mascarilla contaminada. Si se nos pega y la despegamos, lo mismo. Si nosotros sudamos y la tocamos, la mojamos. Esa mascarilla ya no vale, ¿vale? Todas esas normas, todo eso lo tenemos que tener siempre presente. La duración, 4 horas. En cuanto se humedece, por lo que sea, hay que desecharla, hay que retirarla, ¿vale? Hablaremos también de eso. Y dice, en caso de que un invitado a un trabajo o un trabajador presente síntomas, o sea, en caso de que tengamos esos síntomas, hayan llamado para ver cómo se actúa con ese protocolo establecido de persona posible infectada. ¿Qué se va a hacer? Acordaros, es sencillo, aparte de normas que luego veremos, esa papelera se va a meter, esa bolsa de la basura se va a meter en otra, ¿vale? Es la medida máxima, cierre hermético, y es lo que se va a hacer con esos residuos. Y en cuanto a lo que os decía de las botellas de agua o cualquier elemento que toquemos, después, una vez que van dentro de esa bolsa, nunca hacer luego distinción de residuos. Va a ir a la fracción resto, va a ir a la basura general, ¿vale? Pero dentro, no va a haber manipulación. Tenemos que sacrificar, pues, soluciones de desinfección en lugares accesibles. Si bien en el establecimiento en el que vais a ir va a haber, ¿vale? Si vosotros hacéis, pues, una localización exterior fuera del evento, ¿no? Pues ese después del evento o antes, o cualquier reportaje que no hagáis en un establecimiento, debemos de llevar, ¿vale? Tanto para nosotros como para el cliente, para ese cliente o modelo, en algún caso, si lo que realizáis pues es fotografía de modelaje. Bueno, la cuestión es, dentro del evento, ¿usaríais, o sea, llevaríais uno propio? Yo lo llevaría, ¿vale? El motivo es para un botecito pequeño, tampoco hace falta más, propio. Por cada trabajador, el suyo propio. El motivo es para en todo momento poder controlar vosotros esa higienización, ¿vale? Es sencillo. De repente, pues, habéis tocado algo o las máquinas. Por cierto, importante, como habíamos hablado de no dejar nada pues en superficies susceptibles de contaminación, intentar, si lleváis pues maletín, todo el material siempre cerrado. ¿Por qué? Porque al final queremos higienizar todo el material, pero vuestro material pues es susceptible, vuestras herramientas de trabajo son susceptibles de que estén en todo momento higienizándose, de que se puedan estropear, ¿vale? Entonces, ni una cosa ni otra. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues haciendo higienización, pero también haciendo un guardar y mantener esa higienización correctamente, ¿vale? Para no tener que estar desinfectando sobre desinfección. Entonces, por eso
Una parte por eso. En cuanto a los suministros de productos, acordaros que os había puesto ese listado en el cual tenéis ese listado de los virucidas, en el cual vais a tener los diferentes virucidas que son para uso dermatológico, para uso de superficies, ¿vale? Y para uso alimentario. Entonces, debéis de revisar vuestras o hablar con vuestro distribuidor de ese material para usar el más aconsejable. ¿Para qué? Para vuestras herramientas, por ejemplo. Pues que no hagan deterioro en material, en equipos eléctricos o que pues se evapore lo más rápido posible para poder hacer uso de, ¿vale? Bueno, eso lo vais a ver en la ficha de seguridad o directamente poniéndose en contacto con el distribuidor para que os aconseje el preferible, el mejor. Y en cuanto a proporcionar la ropa de trabajo, importante, dice, proporciona ropa de trabajo, uniformes y equipos de protección personal, si tenemos trabajadores. Y importante, la ropa de trabajo yo la pondría in situ, en ese momento. Me refiero, si no tenemos, pues la llevaríamos puesta si no tenemos un lugar, un sitio establecido para cambiarnos, pues la llevaríamos puesta de casa. Eso sí, acordaros que el coche tiene que estar higienizado, donde vamos, porque nosotros vamos a estar dentro, ¿vale? Con esa ropa, si la llevamos puesta. Pero sí que sería importante o interesante podernosla quitar, ¿vale? Porque ya una vez pasado el evento sería sucio, entonces podernosla quitar, meterla en una bolsa y llevarla cerrada. Si vuestra empresa os recoge los uniformes y los lava, bien. Si lo tenemos que hacer, bien, lo haríamos con ese método de la bolsa cerrada. Si lo hacemos nosotros, que es totalmente factible, podemos hacerlo perfectamente, incluso podemos meter esa ropa con otra a la lavadora. ¿Qué ocurre? Que lo que hay que hacer es no sacudirla, ¿vale? Es abrir, por así decirlo, abrir la bolsa como medio dentro de la lavadora y vaciarla, ¿vale? Si hubiese un contagio, o sea, si realmente hay establecido ese protocolo, os lo dejo todo puesto, ¿vale? Pero prefiero ir hablándolo así porque es cuando más salen todos los temas. Si realmente se establece ese protocolo, pues nuestra ropa, y nosotros hemos ido en contacto con esa persona afectada o posible persona afectada, pues esa ropa también podremos lavarla, no hay que directamente tirarla, pero estableciendo esas medidas. Y ahí sí que ya no meteríamos más ropa en la lavadora, meteríamos solo esa equipación, ¿vale? Pero es importante. En cuanto, imaginaros, decís vosotros, por cierto, que me acabo de acordar, vosotros lleváis todo el material metido en bolsas, ¿no? Normalmente. Llevaréis algunas cajas, pero normalmente pues vuestras bolsas con las cámaras y demás. ¿Cómo limpio esas bolsas? Lo preferible es hacerle una higienización antes de cada evento, ¿vale? Si lo mantenemos cerrado, sería ya ahí, o si no, perdón, antes de cada evento y después de cada evento, ¿vale? E intentar mantenerlo esa custodia. Pero, ¿cómo? Con vapor. Claro está, vaciándola toda con máquina de vapor. Porque, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, los ultravioletas sabemos que están indicados para ciertos materiales, como puede ser un móvil, que los metes dentro de una máquina, ¿vale? Móvil, temas estéticos, pero ¿qué ocurre? Que no tenemos garantía de que en vuestras bolsas pueda haber, si bien hubiese una máquina grande, que tuvieseis acceso a ella, no tenemos esa garantía de que entra por completo, ¿vale? Porque, por ejemplo, el ultravioleta es importante el saber el material y lo liso que es el material para que pueda haber esa desinfección, ¿vale? Las bolsas pues tienen porosidad, tienen diferentes capas, entonces sería preferible realizarlo con higienización con vapor. Habrá alguna que pues se pueda lavar directamente, pero como tienen acolchados y como tienen ciertas formas, ¿vale? Que deben de mantenerse, pues con vapor. Y lo del ozono, bueno, ya sabéis que pues el que ha comprado ozono no hay garantía, ¿vale? El que ha comprado máquina de ozono o que tiene un protocolo con ozono, no hay garantía. Yo lo que recomiendo para, por ejemplo, eso vuestro o ciertas
cierto material que no se pueda mojar directamente, o sea, que no se pueda empapar, ¿vale? Y que haya, pues imaginaros, las lonas del fotocall, ¿sí? Que se puede hacer esa limpieza con vapor de agua, pues con ese vapor se haría, ¿vale? Más cosillas porque, a ver, limpieza y desinfectar las instalaciones y superficies más tocadas. Esto os lo dejé. Desinfecte los elementos del lugar de trabajo con el cambio de turno. Yo sé que procuráis y que lo hacéis así, el que cada uno use su material, ¿vale? Pero acordaros, si en algún momento dado tenemos que cambiar de material, nos lo deja el compañero, ¿vale? Acordaros que aparte de que lo estáis tocando, lo vais a tener cerca de la cara, ¿vale? Entonces, hay que desinfectarlo. Procuramos tener cada uno nuestro material o cuando lo ponemos todo en conjunto, vamos a desinfectarlo todo, ¿vale? ¿Y yo qué haría? Pues si bien no le tenemos etiquetas puestas, ¿vale? Ponerle etiquetas para que no haya ningún tipo de confusión. Porque lo que decíamos al principio de no dejar nada al azar, no dejar nada a que en el discurrir de ese evento, ¿vale? Se nos pueda pasar el que pues cojamos un equipo que no es nuestro. Por supuesto, nada de compartir cualquier otra cosa que no sea del trabajo. Me refiero que ni vasos, ni ningún tipo de material, ¿vale? Pero darle mucha importancia, porque lo que decíamos, vosotros vais a estar pendientes de vuestro trabajo en sí. Entonces, algunas cosas, si no las llevamos bien, por así decirlo, masticadas, se nos pueden escapar, ¿vale? Y con el paso de los días, y a lo mejor con el paso de que he tenido un evento, luego han pasado un par de días y he tenido otro evento, o sea, el dejar de estar entrenado, por así decirlo, ¿no? Ese entrenamiento que hemos hecho y que queremos, pues nos pueden dar pues a tener riesgo, ¿vale? Bueno, desinfecte, evite el uso de la misma superficie en distintos empleados. Si, por ejemplo, hay un encargado del fotocall, pues si hay un encargado del fotocall, pues ese es encargado. Si vamos a cambiar de trabajador, pues tendremos que hacer desinfección, ¿vale? Es importante que lo tengáis presente. Vale, y lo de ventilar las instalaciones con frecuencia. Si es de nuestra responsabilidad hacerlo, si no, pues intentar hacer lo más posible al aire libre, ¿vale? Y si no, pues dar recomendaciones. No pasa nada por recomendarle el propietario del establecimiento, oye, pues en esta zona, o pues si yo tengo aquí esto, por ejemplo, ¿no? El fotocall, si lo vas a establecer en cierto sitio, que haya esa ventilación, que no nos olvidemos de ella. Todo esto lo repito por lo siguiente, como debería haber una coordinación, pero debería, no quiere decir que exista, ¿vale? Correctamente, si nosotros todos asumimos ciertos puntos o todos los puntos, podríamos dar esa coordinación con facilidad, ¿vale? Como no hay obligación, sí que nos indican, nos informan de ese plan de contingencia, de haber esa coordinación, pero como no hay obligación, yo no quiero que lleguéis a un sitio y os encontréis con que no existe y que vosotros olvidéis esa parte, porque, por así decirlo, no ocupa lugar en vuestro trabajo, ¿vale? Y os pueda llevar a riesgo. Si lo tenemos todo presente, pues podremos hacerlo mucho mejor. Bueno, y dice, limpieza de textiles, lo que os dejo registrado, que también hablamos en el primer módulo. Lavar la ropa, bueno, perdón, puse aquí de mesa, nuestra ropa de trabajo, ¿vale? De 60 a 90 grados, y dice únicamente debe llevarse durante la jornada laboral. Lo dicho, si no hay dónde cambiarnos, lo ponemos en casa, ¿vale? Si incluso después nos lo llevamos para casa puesto, acordaros sí de higienizar el vehículo, ¿vale? O sea, extremamos, si no podemos hacer ciertas cosas, vamos a asumir esa prevención,
de riesgo, por otro lado, pues higienizar el vehículo. Y sobre todo si el vehículo es privado, ¿vale? Ya de empresa, pues lo haremos. ¿Qué ocurre? Que en empresa, pues lo vamos a tener mucho más establecido. Ahora, acordaros bien de si aparte de ser de empresa, es privado, ¿vale? Es importante, una vez que salgamos, que ya volvamos a tener limpio, ¿vale? No higienizar con la ropa sucia, sino salimos del vehículo, pues nos higienizamos nosotros y una vez limpio, higienizamos, ¿vale? Os voy a dejar, por cierto, que no os lo comenté en este módulo, en esta actividad, os voy a dejar registro de la limpieza a 2 cubos, ¿vale? Es interesante que sepáis por qué es, aunque se usa sobre todo a nivel sanitario o sociosanitario, ¿vale? Hoy en día es una práctica interesante de realizar en cualquier actividad por el tema de, al usar 2 cubos, diferentes colores, bayetas de diferentes colores, sobre todo, a ver, no tanto para el evento, que vamos a hacer una higienización sobre lo que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Pero sí para esas higienizaciones profundas que haremos antes de la actividad, ¿vale? Entonces, lo interesante de esta forma de limpieza es que marca unas formas de actuar de lo más sucio a lo más limpio, de arriba de arriba a abajo, bueno, da unas características, ¿vale? Incluso eso, la forma de los cubos, de usar esos cubos para que haya, por así decirlo, siempre un agua limpia, ¿vale? Porque si bien sabéis que cuando limpiamos, pues tenemos que estar vaciando el cubo, ¿vale? Y muchas veces metemos el tapo otra vez en esa suciedad o ese agua no totalmente limpia, ¿vale? Os lo dejaré cuando pongamos toda la documentación. Que por cierto, no sé si os lo comentó ahí en el impasse que me tuve que ir, Pablo, pero toda la documentación y los vídeos los dejaremos, pero los dejaremos a partir de la última sesión del viernes. Si bien o de viernes de tarde o lunes, que el lunes ya de mañana lo tengáis. El motivo es porque como son diferentes actividades, diferentes registros, pues para que lo tengáis todo y no haya confusión, ¿vale? Pero lo dejaré todo. Igualmente, en cualquier momento, a través de Aprogave o directamente a nosotros, a SELP o al grupo R, al que yo pertenezco a los 2 grupos, ¿vale? Cualquier consulta que tengáis, nos la podéis hacer, ¿vale? Aprogave va a seguir en contacto con nosotros y nosotros estamos aquí pues para ayudarnos unos a otros, para formarnos al final. Es una situación nueva y debemos ir adaptándola. E incluso si luego vienen situaciones nuevas en el sentido de protocolos establecidos obligatorios por parte, pues ya veis, Galicia obligó la mascarilla, ¿vale? Otras comunidades también. Ciertos aspectos y que vosotros tenéis cualquier duda, simplemente comunicárnoslo y pues por así decirlo, le daríamos una vuelta, ¿vale? Hay que intentar que este proyecto tan interesante de formación, ¿vale? Vaya bien, de resultados y los resultados, claro está, son con las comprobaciones. Ahora no me acuerdo si os lo dije, pero sí, claro, con lo del plan de contingencia. Es muy importante para la prevención de riesgos laborales el hacer, comprobar que funciona y volver a hacer o modificar, ¿vale? Con estas formaciones que hacemos, pues damos una base y a través de esa base vosotros vais a ir modificando, vais a ir cambiando aspectos de vuestra actividad, ¿vale? Y seguramente lo que hicisteis al principio, al final de, por ejemplo, de todo de este año o de toda esta situación, va a estar mucho más establecido y va a ser mucho más riguroso, ¿vale? Entonces, al final es para lo que vale este tipo de formaciones y, bueno, en la asociación Aprogave, pues al final es para juntaros, hacer fuerza, equipo y dar soluciones y respuestas, ¿vale? Pero bueno, eso os lo dicen mejor ellos, que yo a veces pues me enrollo, pero para nosotros como técnico de prevención, para los técnicos de prevención es muy importante eso de que la formación sea teórica, luego pase a la práctica, ¿vale? Y haya
una doble dirección. Vuelva a la teoría para hacer modificaciones. La limpieza, bueno, os voy a dejar el resto de temas que lo hemos visto en el módulo 1, ¿vale? No por nada, pero lo hemos también hablado, esa higiene personal, ¿vale? Importante, vosotros como vais a desplazaros, a lo mejor es interesante poner algún cartel en el punto en el que estáis trabajando, fotocall, fotomatón, ¿vale? O pues ciertos puntos, ¿no? Ciertos momentos, pero como vais a estar en movimiento, el cartel no es necesario o no resulta útil, ¿vale? Pero sí que es importante esa coordinación con el establecimiento para no poner en exceso. Si ponemos carteles en exceso, lo que va a ocurrir es que nadie ya ni los vea. O sea, no, ¿vale? Es preferible, pues uno cerca, por ejemplo, del fotomatón con 4 puntos claros, no más. O pues cuando se acerque, si lo que vamos a usar es un personal, o sea, un trabajador siempre, en todo momento en ese fotocall, pues que dé esas normas básicas y que delimite, por ejemplo, la zona para no encontrarse con una aglomeración, ¿vale? O que lo pongáis en un sitio para que haya una fluidez. Y por cierto, hablando de fluidez, intentar también que haya fluidez en el sentido de entrada y salida, ¿vale? No hace falta hacer como los parques de atracciones con barras, pero sí, pues si delimitamos una zona para que acceda poca gente, esa gente que se ha sacado la foto, pues ya le comentáis, pues podéis ir para que acceda otra persona, ¿vale? Como una especie de coordinación. Al final, si son pocas personas, pues entre comillas es fácil o es asumible. Si son muchas, ¿vale? Pues deberemos de tener esas precauciones para no encontrarnos con esas situaciones. Bueno, y más temas. La técnica de lavado de manos, la técnica de la higiene. Si tenemos trabajadores, debemos hacerle un dossier, o yo lo recomiendo hacer un dossier y dejarlo siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque a medida que pasan las horas en el trabajo, todos estos aspectos se pasan a hacer así, ¿vale? Lo sé porque lo hacemos todos. O sea, entonamos el mea culpa a todo el mundo, ¿vale? Entonces, para refrescar, para revisar. Si tenemos reuniones, por cierto, si tenemos reuniones, que lo hablábamos antes, si tenemos reuniones con nuestro staff, con nuestros trabajadores, si lo podemos hacer vía telemática, mejor. Si lo hacemos in situ, tomar todas las medidas. ¿Y qué hacemos también? Por cierto, aparte de repasar esos protocolos establecidos de actuación, pues tú vas a ir a tal sitio, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. También recordar todos los protocolos que establezcáis de COVID, ¿vale? Es importante recordarlo. En todo momento, recordarlo. Es cansino, pero es interesante. Bueno, las mascarillas. Simplemente comentarios varias cosas. Yo, como técnico de prevención, la FFP2, ¿cuándo la recomiendo? Cuando sea para tareas de limpieza o para si vamos a estar alrededor de personas que no podamos garantizar esa distancia de seguridad, ¿vale? Pero, y por ejemplo, si usamos gafa, que no pantalla facial, cuando estamos en el tumulto, ¿vale? O cuando no podemos controlar el movimiento de los demás, usaríamos esa FP2. Ahora, con la pantalla podríamos usar una quirúrgica, ¿vale? Porque, bueno, nos protege, pero acordaros siempre del tema de si se humedece cualquier mascarilla. Si se humedece tanto por dentro como por fuera, ya no es efectiva. En cuanto a las higiénicas, acordaros que deben de tener esa protección, o sea, la tela, las higiénicas de tela, ¿vale? Deben de tener ese certificado, estamos en el trabajo, entonces deben de tener este certificado, que os dejaré las normas que deben de tener. O sea, la empresa que nos la distribuya nos tienen que facilitar ese certificado de que que tienen filtro, ¿vale? O sea, que filtran, que tienen esa protección, que son, al final, que son un EPI. Si no lo tienen, habría que ponerles ese filtro, ¿vale? Pero igualmente,
la medida de poner el filtro sería igual que poner mascarilla. Acordaros siempre, manos higienizadas para meter el filtro dentro de la mascarilla, que la mascarilla esté totalmente higienizada anteriormente y toda la buena práctica. E importante también, si por lo que fuese se nos humedece la mascarilla, no valdría y no podemos sacar ese filtro y ponerlo en otra mascarilla. Vale, no sé si sabéis de qué filtro hablo, igualmente os dejaré información sobre eso. Vale, es importante porque ya es susceptible ese filtro de haberse contaminado por el tema de la humedad. Acordaros que da igual la humedad dentro como fuera de esa mascarilla. Y desechar todo lo desechable a esa papelera que hemos hablado. Vale. En cuanto a también los guantes, yo los usaría solo en limpieza. ¿Y qué más? Y que es necesario garantizar ese suministro de material, pues lo que hemos hablado. Dice especialmente guantes y máscaras. Imaginaos que después del evento, antes de meter en vuestras cajas o en vuestros paquetes donde metéis todo el material, lo vais a desinfectar, ¿vale? Pues deberéis llevar guantes, mascarillas y, por cierto, yo pondría, o sea, pondría no, yo no, es obligado que en limpieza se usen guantes y mascarilla desechables, de un solo uso, ¿vale? Que hemos usado desechable en el evento o hacia el final del evento, que nos acabamos de poner una, por así decirlo, limpia, higienizada, perfecto, la podemos usar en la limpieza, luego la desechamos. Pues para meternos en nuestro vehículo, antes la desechamos, ¿vale? No es cuestión de gastar más material, pero sí de saber qué nos va a garantizar. Si estamos limpiando sucio, da igual que nuestra mascarilla por fuera esté sucio, ¿vale? Bueno, y no sé si tenéis alguna pregunta, os dejo lo de las mascarillas, como el uso, yo creo que lo he ido diciendo todo. Importante también que tengáis el tema de si hay una persona, un posible persona infectada, o sea, reconocer ese protocolo, ¿vale? Si bien dentro del establecimiento nos lo van a indicar, si no estamos dentro de un establecimiento, pues nosotros debemos de tenerlo registrado en nuestro plan de contingencia, ¿vale? Diferencias, pues en la limpieza y en esa bolsa. Grandes diferencias a lo que limpiaríamos de normal, ¿vale? En esa bolsa que serían 2 bolsas. No sé si tenéis así alguna preguntilla o algo. Sí, Ana, dinos, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Sí, yo tengo una duda. Bueno, tengo aquí varias preguntas para cuéntame. hacerte. Con respecto a la mascarilla, Sí, la FFP2 que decías que recomendabas, por ejemplo, en las bodas se dan momentos en los que efectivamente pues estamos más cerca de la gente, porque pues cuando estamos, por ejemplo, dentro del restaurante, ¿vale? sí, Y los novios están haciendo las entregas, que estamos pues, bueno, pues entre una mesa y otra, susceptible a que se levanten. y que la gente se levanta, va, viene, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, utilizo gafas de ver, ¿vale? Yo entiendo que mis propias gafas ya hacen un poco de Algo sí, algo. sí, algo. Entonces, ¿tú qué aconsejarías en este caso? ¿La FFP2 o la quirúrgica con la pantalla? O otra cosa, no lo A sé, ver, porque sí tengo dudas sí, para o no, para el baile, como bien decías antes, que también son, digamos que los dos momentos donde más cerca estamos de la gente. sí, Y estoy que a mirando veces pues, la gente no tiene la mascarilla puesta, pues porque está comiendo, porque mm, no sí, siempre hay estaba esa, mirando hacia los lados. En este momento, bueno, todos reconocemos la FFP2, ¿verdad? esa que no tiene filtro, ¿no? Eh, La blanquita que no, no tiene filtro. no, válvula, O, acordaros, perdón, eso, válvula. que tiene válvula, correcto. El tema es, nada, mira, es sencillo, espera un segundo. Eh, el tema es, yo, ¿qué recomiendo? Yo, que estoy acostumbrada a la FFP2, incluso las higiénicas que tengo de tela son, por así decirlo, equivalen a FFP2 porque le pongo filtro dentro. Yo, que estoy acostumbrada a esa, yo recomiendo esa. Ahora bien, esa es mucho más tupida, esa es mucho más cerrada. Entonces, yo prefiero que alguien que no está habituado o
por ejemplo, a ver, es esta, un segundo, esta. Es que aunque nos pongamos esa, que es, digamos, que nos salvaguarda mejor, Sí, los ojos los tenemos destapados y es un claro, problema. claro. Entonces, yo lo que digo es, si nosotros, esta se nos hace, bueno, lo pongo así a las bravas, esta se nos hace, vale, a mí, por ejemplo, me parece interesantísimo este formato, incluso en las higiénicas de tela, que le pondríamos por dentro un filtro, ¿vale? ¿Por qué este formato? Porque nos abre un poco, ¿vale? Sí que es cierto que filtra mucha menos cantidad de aire que una quirúrgica, o sea, la sensación que nos da a nosotros. ¿Qué ocurre? Que estas cierran por completo todo, ¿vale? Entonces, para esos momentos, yo pondría esta. El que alguien esté habituado a esta, esté cómodo con ella, por también el metal es mucho más rígido que la quirúrgica, ¿vale? Entonces, para mí, yo, por ejemplo, cuando hago formaciones presenciales, que no me gusta estar delante en atril, sino que me muevo eh, por ellos, yo uso FFP2 y pantalla. Vale. ¿Vale? Digamos que esa combinación es lo idílico, Claro. ¿Por lo qué? más seguro. Sí, y fíjate que yo, o sea, que las formaciones que doy, ellos siempre están con la mascarilla, no la quitan en ningún momento. ¿Qué ocurre? Lo típico de tocarse, ¿vale? Y si sudamos, las salpicaduras, incluso de mano, simplemente alguien que se toque, que se saque sudor y haga así, ¿vale? Yo que estoy al lado, me puede, a ver, porque tenemos que considerar que esas gotículas no tenemos conocimiento de cuánto nos pueden contagiar. Entonces, yo, para ir al extremo de asegurarme total protección, eso. Claro, tú, Ana, que tienes gafas. El que no tenga gafas, pues con lo que se sienta más cómodo. Vale, es cierto que las de EPI van a estar para control biológico de virus, es totalmente pegada. Vale, tiene que ser compatible con la mascarilla, me refiero, que haya esa compatibilidad de poder ponerlas, ¿sí? Pero seguridad es por completa. La pantalla, la pantalla es segura, pero pues tienes que tener ciertos aspectos de más, por así decirlo, de que extremes más. ¿El qué? El no tocarla, ¿vale? Porque tal y como la tocas por delante, la tocas por dentro. La gafa, sí dices tú, jolín, voy a ir medio disfrazado, pero es que es importante, porque la gafa te va a limitar por completo, no la tuya, me refiero a la de EPI, te va a limitar por completo ningún tipo el contacto, y la pantalla sí si haces así, pero en el momento en que hagas así y te rasques, vale. Y como sé que vais a estar pendientes del trabajo, incluso de la persona, pues los primeros días, si ya habéis hecho, de las personas que hay alrededor y no tanto de lo vuestro, vale, al final es importante. Yo quiero decir en todas las formaciones, en las anteriores cuando dije, creo que voy a hacer luego un listado de las cosas importantes para todo, pero quiero decir que es muy importante el que, el que tengamos total control, ¿vale? De la situación en nosotros. Y sobre todo, quiero que sepáis que todos los brotes o los rebrotes que están existiendo, que parece que nos echan para atrás, debemos analizarlos. Entonces, por ejemplo, el primero que hubo en Galicia, me parece que hacia el norte de Galicia, que fue una familia en una comida, se habló de esa familia y de la comida, no de los trabajadores. Es importante que nos acordemos de eso, ¿vale? Nosotros damos seguridad para nosotros, también para los clientes, pero ¿de qué no queremos que se hable? De que nosotros estamos contagiados, ¿vale? Lo hablamos en el primer módulo, pero es importante que analicemos los rebrotes que está habiendo, es porque no hay protocolos establecidos, porque la gente, pues, ala, se ven y ya, vale, quitan esas limitaciones. Entonces, llegados al punto que nadie queremos y por eso extremamos todas las medidas, ¿vale?
pero llegados al punto en que en algún momento haya el mínimo caso de infección, de contagio, que nuestra empresa tiene su protocolo, realiza las prácticas correctamente, ¿vale? Y no hay ese contagio y no lo ha habido, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, es lo que nos tiene que dar también valor a lo que estáis haciendo, a todas las modificaciones que estáis haciendo. Vale, ¿qué más preguntas tenías? Que si no, que me voy. Me voy, me refiero que me voy por las ramas. Otra pregunta. Se presupone que si pasa unas ciertas horas, si algo estuviera contaminado, muere. Es decir, tú imagínate, ¿qué ocurre si yo, mi equipo de trabajo, lo utilizo un fin de semana y no lo vuelvo a tocar hasta el próximo fin de semana? Como no es oficial, ¿te acuerdas que también lo hablamos en el primer módulo, que no era oficial esos estudios que se hacen sobre cuánto dura en un material el virus? Entonces, como no es oficial, no debemos presuponer esos datos. Vale, hay estudios, pero no son oficiales, entonces no debemos presuponer, bueno, lo dejo ahí y ya cuando lo coja la próxima vez ya no hay virus, porque no se sabe. Si bien dan una cierta visión de cómo se comporta en cada material, pero también es cierto que son coronavirus diferentes al COVID-19. El COVID-19 aún se está estudiando. Entonces, como para asegurarlo, yo no lo aseguraría. Ahora bien, yo desinfecto, lo cierro, lo meto, lo puedes meter en tu propia bolsa, ¿vale? Que esté, por supuesto, desinfectada. Lo puedes meter en un cajón que esté desinfectado. Lo puedes mantener en un sitio cerrado que esté desinfectado. Y no tendrías que, si mantienes esa custodia, no tendrías que volver a desinfectar. Que es lo interesante que a mí me parece cuando tenéis equipos que tampoco vamos a estar todo el día, por así decirlo, frotando, ¿vale? Mantener esa custodia y hacerlo correctamente. Yo no te diría manténlo, ¿vale? Al igual que incluso se ha hablado del ozono, yo no, ya se sabe que para muchos aspectos no es garantía, con lo cual no lo usaría. Y el mantenerlo un tiempo sin usar, tampoco lo usaría. Hay que ver la forma de limpiarlo. Y lo que no se pueda limpiar, pues a lo mejor incluso, pues así decirlo, no el material, no las cámaras, pero si ciertos materiales no se pueden limpiar y higienizar, plastificarlos. Ahora no se me ocurre, vale, pero imagínate que tengas un material que dices, es que no lo puedo limpiar con agua, no lo puedo desinfectar con tal, ¿qué le hago? O no usarlo, o darle una vuelta de cómo puedo. Quien dice plastificar, dice limitar el que nadie lo pueda tocar, ¿vale? O cosas así. Claro, es que a veces hay superficies complejas. Un sofá, por ejemplo, de tela, entre un cliente y otro. De hecho, los taxis. Yo el otro día cogí un taxi y acabo de dejar una persona. Y entre esa persona y yo pasó un minuto y el taxista no hizo absolutamente nada. Claro, claro. Entonces, sí que los higienizan, sí que después los higienizan al final de la jornada, o deberían, vale, pero efectivamente, a ver, ¿qué ocurre? Está claro que muchas cosas es como lo de se pone mantelería, no se pone mantelería, yo voy a estar allí, si la toco, si no la toco. Para eso, lo que hay que hacer ya en el propio evento, no es cuestión de estar frota, frota, toco, frota, frota. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si se sienta alguien en ese sofá, lo que tienes que, sobre todo, higienizar después manos, antes y después. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que nos podamos tocar la cara. Es el medio. Está claro que, por ejemplo, las salpicaduras, en el sentido de tumbarnos, ellos no las van a evitar si, vale, pero bueno, también es cierto que hay que pensar que aunque yo os lo he puesto en el sentido de ese contacto indirecto, tenemos que asumirlo como si fuera directo, es para establecer el protocolo. Sabemos realmente
que pues una salpicadura, por ejemplo, de un sofá, claro, no te puedo dar el dato, pero sabemos que es bastante complicado, a no ser que reboces la cara, por así decirlo, ¿no? Pero, claro, pero para establecer el protocolo, yo siempre recomiendo ponernos en el peor de los casos. Tanto trabajador infectado, no pasa nada por pensar en ello, ¿vale? Como cliente o invitado infectado. Ok. ¿Algo más? En principio no. Gracias, ¿Algo por más? todo. Vale. Yo creo que, según Ana, según estoy haciendo las formaciones, creo, bueno, ya te lo digo ahora, creo que igual es interesante que cualquiera vea todas las actividades, el vídeo, en un momento dado. El motivo es porque Sí, en solamente. muchos hago hincapié en unas cosas o en otras, vale, intento decirlo en todas, pero, por ejemplo, pues esto, o si no, pues yo visualizarlos y hacer un listado, porque hay ciertos aspectos que es interesante que todos los tengamos para esa coordinación y para ese apoyo, que al final vais a estar bastantes empresas en conjunto. Pues nada, por mi parte nada más, lo dicho. Bueno, Ana, que es de la directiva de Aprobade, cualquier cosilla, nosotros estamos para ayudaros.